que determine para el agua. Fíjense que en esta tablita, en todos los estados, el estado 1, 2 y 3 y 4, mínimamente tengo dos propiedades que me dice la teoría, que a través de dos propiedades yo puedo determinar una tercera propiedad, la cual me permite determinar un estado de fase. Entonces hago una descripción de fase, en este caso. ¿Qué es lo que me pide? Que determine o rellene esta tabla de acuerdo a la propiedad que me está dando. La propiedad que me está dando es del estado 1, que me da es la temperatura y el volumen específico. Del estado 2 me está dando la presión y el estado de líquido saturado, su descripción de fase. Del estado 3 me está dando la temperatura y la presión. Y del estado 4 me está dando la temperatura y el volumen específico. ¿Qué debo de hacer entonces para poder resolver el ejercicio? Primeramente lo que tengo que hacer es determinar cada estado. Para ello voy a determinar primeramente el estado 1. Para el estado 1, ¿qué dato me da el problema? Me está dando la temperatura 1, que vale 140 grados centígrados. Y me está dando el volumen específico 1, que vale 0,05 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, como yo tengo de dato el volumen específico y la temperatura, ¿con qué debo ingresar para la tabla? Con la temperatura de dato que me está dando. Voy a ingresar a la tabla de saturación con la temperatura y voy a buscar los valores del volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor. Entonces, voy a ir a la tabla para el agua y voy a buscar el valor que me está pidiendo, ¿no? Aquí ya tenemos para el agua con temperatura. Y voy a buscar la temperatura que me está dando el problema. La temperatura que me da nuestro problema es de 140. Entonces busco la temperatura de 140. Y le marco. Aquí tenemos la temperatura de 140. Para 140, ¿cuánto vale mi volumen específico de líquido saturado y mi volumen específico de vapor saturado? Fíjense. Volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado a la temperatura de 140. Para 140, ¿cuánto vale mi volumen específico? Díctame. ¿Se ve, no? Que estoy compartiendo, ¿no? Sí, se ve. ¿Ya cuánto vale? 0,1080. Ya ese es mi volumen específico de líquido saturado y el de vapor. 0,50, 850. Perfecto. Entonces, esos dos valores los voy a copiar. Entonces, 0,1080. Entonces, anotamos aquí el volumen específico de líquido saturado, 0,00180 metros cúbicos sobre kilogramos, sobre el volumen específico de vapor. El volumen específico de vapor también ya lo tenemos, que vale 0,50.850. 0,50.850 metros cúbicos sobre kilogramo. Una vez que ya tengo ambos volúmenes específicos, tanto como el volumen específico de líquido y de vapor, ¿qué debo de hacer? Automáticamente comparar con el volumen específico de dato. Mi volumen específico de dato es de 0,5, es mayor que 0,001, pero es menor que 0,5. Entonces, lo que estoy teniendo va a ser que mi volumen específico de líquido saturado es menor que mi volumen específico 1, pero mi volumen específico 1 es menor que el volumen específico de vapor. ¿En qué estado se encontraría nuestra sustancia? ¿Qué descripción de fase? Mezcla. Mezcla. Muy bien, entonces esto es mezcla. Al ser mezcla, ¿qué pasa con esta temperatura que me está dando acá el problema? Se convierte en la temperatura de saturación, ¿cierto? Y si esta es la temperatura de saturación inmediatamente por tabla, mi presión 1 va a ser igual a la presión de saturación. ¿Cuánto vale a esta temperatura la presión de saturación? ¿Cuánto vale? 361. 361.53 kilopascales. Entonces, anoto eso. 361,51 kilopascales. Bien, entonces anotamos. ¿Cuánto es el valor de la presión que acabo de encontrar? 361,51 kilopascales. Y la descripción de fase es mezcla. Dado que es líquido más vapor, ¿no? Ahora ya tengo mi estado 1 ya determinado. Si me pidiera la descripción del título calidad cuánto vale, solamente tengo que reemplazar. Recordando que mi título calidad 1 va a ser igual al volumen específico 1 menos el volumen específico de líquido sobre el volumen específico del vapor menos el volumen específico de líquido. Entonces acá solamente tengo que reemplazar. Mi volumen específico de líquido, 0,05, menos el volumen específico de líquido saturado, que sería 0,00180, sobre el volumen específico de vapor, 0,50.850, menos 0,00180. ¿Cuánto le da su título calidad 1? Sáquelo. Solamente tiene que reemplazarlo. 0,046. Lo que van a hacer es solamente aplicar lo que me está dictando, ¿no? El valor 0,005 menos 0,000.1080
dividido entre 0.50, 850, menos 0.001080. Y automáticamente ya tienen aquí la localidad que va a ser, ¿quién me he equivocado? A ver, sí. Ya está bien. ¿Le sale ese valor? ¿Me dicen? ¿Sí le sale ese valor? Sí, sí, sale. 0,096. 0,096. Y me indica que ese va a ser el porcentaje de vapor, que sería el 9%, ¿no? 9,6%. Entonces ya tengo ahí automáticamente entonces lo que es mi título calidad. El 9%, 9,6% va a ser vapor, todo el restante es líquido. Una vez que ya tengo esto, me voy con el estado 2. Para el estado 2, ¿qué datos tengo? Tengo la presión de 550, donde mi presión va a valer, presión 2, vale 550 kilopascales. Y tengo la descripción de la fase que me dice que es líquido saturado. Como me dice que es líquido saturado, ¿cuánto vale su título calidad? Para que sea líquido saturado, ¿cuánto vale el título calidad? 0. 0. Y si esto vale 0, ¿qué pasa con esta presión? Se convierte en la presión de saturación. Y al ser la presión de saturación, entonces por tabla, voy a determinar mi temperatura 2, que es la misma temperatura de saturación para esa presión de 550. Entonces voy a entrar a tabla y voy a buscar donde la primera columna sea presión. Y voy a buscar 550. Aquí tengo donde la primera columna es presión. Y busco 550. Para 550, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? ¿Cuánto vale? ¿Se ve o no se ve? 155.46. 155.46, ¿no? Entonces lo voy a anotar. 155,46 grados centígrados. Y ya tengo la temperatura 2. Ahora, como me dice que es líquido saturado, entonces mi volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado, al DSF. Entonces me voy a entrar otra vez a tabla, me voy a fijar la columna de presión y la columna del volumen específico de líquido saturado. Y me voy donde dice 550. ¿Cuánto vale el volumen específico de líquido saturado? ¿Cuánto vale? 0,00197. Muy bien, entonces este valor lo voy a copiar. 0,0197 sería mi volumen específico de líquido saturado, que sería igual al volumen específico 0,00197 metros cúbicos sobre kilogramos. Y eso lo estoy teniendo acá. Fíjense que aquí ya lo tengo, ese mismo valor. Ahí está, 1097. Una vez que ya tengo eso, relleno la tabla. ¿La temperatura cuánto era? 155.46. Entonces aquí colocamos la temperatura que nos salió. 155,46. Y el volumen específico del que acabamos de encontrar, 0,0197. 0,001097. Ahí está. Y ahí tenemos entonces nuestro valor del volumen específico, la descripción de fase, la presión y la temperatura. Hago lo mismo para el estado 3. Para el estado 3 me da la temperatura y la presión. Entonces me voy para el estado 3. En el estado 3 yo tengo la presión 3 y la temperatura. Entonces agarramos y verificamos la presión 3, que vale 750 kilopascales. Y tengo la temperatura 3, que vale 125 grados centígrados. Entonces, como tengo presión y temperatura, ¿a qué se le da preferencia para entrar a la tabla? ¿A la presión o a la temperatura? Presión. A la presión. Entonces voy a entrar con presión a la tabla y voy a buscar la temperatura de saturación a esa presión. Entonces voy a entrar a la tabla del agua con presión a 750. Para 750, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? 167,75. Entonces, eso voy a copiar, 167.75. 167.65. 65, 75, creo que es, a ver. Sí, 75. Entonces, 167.75. Entonces, ¿qué hago? Comparo con la temperatura de datos. ¿Cuál es mayor, mi temperatura de datos o la temperatura de saturación? Temperatura de datos. Mi temperatura de datos. Entonces, mi temperatura de datos es menor que la temperatura de saturación.
Esto es mayor que esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener entonces? ¿Qué tipo de estado voy a tener o distribución de fase? ¿Cuál sería? Líquido subenfriado. Muy bien, líquido subenfriado. Voy a hacer líquido subenfriado, lo que voy a hacer es entonces entrar a la tabla de líquido comprimido. Pero en la tabla de líquido comprimido, ¿qué me dice? Que son para bajas temperaturas, elevadas presiones. Y la presión de 750 kilopascales es muy baja todavía la presión. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se debe ingresar con la tabla de saturación del agua, en este caso, pero ya no con presión, sino con temperatura, donde mi temperatura 3 vale 125. Y con esta temperatura, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mi volumen específico 3, que va a ser igual al volumen específico del líquido saturado, que en este caso, este volumen de líquido saturado ingresando con la temperatura es mi volumen específico de líquido subenfriado. Entonces, voy a entrar a la tabla con la temperatura de 125. Voy a entrar donde la primera columna sea temperatura. Temperatura. Y voy a buscar 125. Para 125, ¿cuánto vale el volumen específico de líquido saturado? ¿Cuánto vale? 0,001065. Muy bien, entonces ese valor lo voy a copiar. 0,001065 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ese es igual al volumen específico de líquido subenfriado, que es lo que acabamos de encontrar. Entonces, reemplazamos. Mi volumen específico va a ser 0,01065. 0,001065. La descripción de fase, sabemos que va a ser líquido subenfriado. Y ya tengo el estado 3. Ahora me voy con el estado 4. Del estado 4 tengo la temperatura y el volumen específico. Entonces me voy al estado 4. Del estado 4 tengo la temperatura 4 y el volumen específico 4. Donde me dice que la temperatura 4 vale 500. Y tengo el volumen específico que vale 0,14 a 140 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Qué debo de hacer? Entonces debo ingresar a la tabla del agua con la temperatura de 500. Entonces me voy a la tabla del agua, donde la primera columna sea temperatura, y voy a buscar 500. Pero fíjense que aquí solamente llega hasta 373.95. ¿Por qué no llega a 500? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué la tabla de saturación del agua saturada, no hay la temperatura de 500? Esta es la máxima temperatura. ¿Alguien me puede responder? Y la respuesta está acá, justamente al inicio. Cuando iniciamos la tabla, justamente aquí, vemos lo que es la masa molar, la constante del gas y la propiedad del punto crítico. Fíjense que la primera sustancia es el agua. Sabemos que el agua es hecho de un solo, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Su masa molar aparente es 18,015 y su constante del gas para el agua es 0,4615, que ya sabemos que sale de la división del R universal sobre la masa molar, dependiendo de cada sustancia para obtener el R específico. Pero fíjense que acá tengo la temperatura crítica y la presión crítica, y el volumen crítico, que esto se trabaja mayormente para los gases reales. ¿Cuánto es 347.1 grados Kelvin en grados centígrados? Sáquenlo, réstenle menos 273.5. O menos 273 con Alice igual. ¿Cuánto le sale? 374.1. Y ahora, fíjense ese valor que es aproximadamente similar al que tenemos acá en la tabla. Ahí está. 373, ¿cuánto te salió? ¿374? Sí. Ya, entonces lo que me está diciendo esto de acá es la presión crítica. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura crítica y la presión crítica es la máxima presión y la máxima temperatura que va a tener una sustancia después de sobrepasar las condiciones de saturación. Esa es su máxima presión y máxima temperatura. Cuando llega al punto crítico, tanto el volumen específico de líquido saturado como de vapor saturado van a valer lo mismo. Fíjense, el volumen específico de líquido saturado vale lo mismo que el del vapor saturado. Y todas sus propiedades valen igual. La energía interna del líquido saturado va a valer lo mismo que la energía interna del vapor saturado. La entalpía del líquido saturado va a valer lo mismo que la
entalpía de vapor saturado, de líquido igual a la de vapor, y la entropía de igual manera. Entonces, en ese punto, tanto el líquido como el vapor van a valer lo mismo, que sería el punto crítico. Como la temperatura que me dio es de 500, es una temperatura mayor que la temperatura crítica, lo que cualquier temperatura que sea mayor al punto crítico siempre va a ser vapor sobrecalentado. Entonces, de entrada, cualquier temperatura que sea mayor que 373.95 es vapor sobrecalentado o recalentado. Entonces, este ejercicio lo que me va a indicar ya es automáticamente el estado que va a ser que esta temperatura 4 es mayor que la temperatura crítica. Como es mayor que la temperatura crítica, esto va a ser vapor sobrecalentado. Entonces voy a entrar a la tabla del agua de vapor sobrecalentado. Entonces me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado. Entonces voy a buscar la temperatura de 500. Aquí tenemos la temperatura de 500, fíjense. Pero aquí le corresponde un volumen específico de 35.68. Yo no quiero para este volumen, yo lo que quiero es para este otro, de 1.14. Entonces voy a buscar donde a la temperatura de 500 valga 1.14. Aquí vale 7, aquí vale 3. Para 500 aquí vale 1.78, aquí vale 1.18, 1.88. Para 500 1.71. Para 500 aquí va a valer 0.59, 0.44. Para 500 0.35, 0.29, 0.25, 0.22, 0.19, 0.17. Entonces sigue siendo mayor que 0.14. Para 500, 0.3. Ahora fíjense que para esta temperatura de 500 vale este volumen específico a esta presión de 2.5. Pero para 500, en esta otra ocasión, a la presión de 2 megapascales le corresponde el valor del volumen específico 1,7568, que es mayor que 0.14. Pero 0.13 es menor. Entonces no tengo algo exacto. ¿Qué debo de hacer entonces? Interpolar. Interpolar. Entonces, primeramente lo que van a interpolar es lo siguiente. Como ya tengo la presión y la temperatura de 500 y quiero para el volumen específico correspondiente, ¿qué debo de hacer entonces? Anotar primeramente, para 500 le corresponde este valor. Entonces, para esta presión le va a corresponder este valor de volumen específico. Entonces, anotamos. Y agarramos y anotamos. Entonces, el valor que voy a anotar va a ser el siguiente. Para la presión de 2.50, que es la presión de A, entonces mi presión de A, vamos a anotar la presión de A, es 2.50 megapascales. Le corresponde un volumen específico de A que vale 0,13999 metros cúbicos sobre kilogramos. Y yo quiero para el volumen específico 4, que vale 0.14 metros cúbicos sobre kilogramos. Y tengo un volumen inmediato superior, que va a ser el volumen de B, que vale 0,17568. Entonces, eso lo voy a anotar acá. 0,17568 metros cúbicos sobre kilogramos. A eso le corresponde una presión de B que vale 2 megapascales. Y yo quiero saber para este volumen cuánto le corresponde la presión, que sería la presión 4, en megapascales también. Entonces, ¿qué hago para poder determinar el valor? Debo de interpolar. Para poder interpolar, ustedes lo que van a hacer es ir a la opción MODE. Le va a aparecer la opción donde dice STAT, que sería el número 3. Le va a aparecer la opción donde dice A más B por X, que sería el número 2. Aquí colocan la variable independiente, que en este caso sería el volumen específico. Si colocamos 0.13999 y el inmediato superior, que sería 0.17568. Y al lado de cada volumen específico la presión que le corresponde, 2.5 y 2. Una vez rellenado, apretan la tecla AC, Shift, la opción 1, la opción donde dice Red, que es el número 5, y donde está la Y con palito, que sería la opción 5. Con Reply le ponen para adelante y le colocan nuestro volumen específico, que es la variable independiente, que sería 0.140. Y le dan igual. Entonces, la presión que va a haber ahí va a ser de 2.49 megapascales. Y eso lo anoto acá. 2,49 megapascales. Y puedo anotarle más decimales si yo quiero también. Puedo ponerle 9, 9 y 8. Entonces aquí le ponemos 9, 9 y 8.
Y ya tengo ahí la presión. Entonces me voy para arriba y relleno. ¿Cuánto es la presión? 2000. Como me dicen kilopascales, serían 2499,8. Y ya está en kilopascal. Y esto es vapor sobrecalentado. Y ya está rellenado mi tabla. ¿Se entendió este ejercicio o hay alguna duda hasta acá?